La crucifixión de Jesús ha sido un tema de intensa discusión y controversia a lo largo de los siglos. Tradicionalmente, muchos en la Iglesia cristiana han culpado a los judíos por la muerte de Jesús, basándose en los relatos del Nuevo Testamento sobre su juicio. Sin embargo, recientes descubrimientos han arrojado nueva luz sobre esta historia. Investigaciones contemporáneas sugieren que los romanos, y en particular Pilato, podrían haber tenido un papel más significativo de lo que se pensaba previamente. La historia tradicional retrata a Pilato como un participante reacio, pero evidencias nuevas plantean preguntas sobre su verdadero nivel de implicación y sus motivos. ¿Cuáles fueron las revelaciones finales de Pilato y cómo cambian nuestra comprensión de los eventos? ¿Sabes cuál fue el papel de los romanos en la crucifixión? Pero antes de que descubramos toda esta verdad que nos deja tantas dudas, comparte este mensaje con las personas que quieres y en tus redes sociales, como Facebook, WhatsApp y Telegram. Que el Espíritu Santo os guíe y os fortalezca en vuestra misión de difundir el Evangelio, llenando vuestro corazón de sabiduría y compasión. Si te gusta este tipo de contenido, comenta "Quiero más" abajo. Así sabré que debo seguir creando y subiendo nuevos videos. Este artículo busca explorar estas nuevas revelaciones y cómo cambian nuestra comprensión de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Analizaremos las confesiones de Pilato, las acciones del Consejo Judío y las dinámicas políticas y religiosas de la época. Al hacerlo, intentaremos proporcionar una visión más completa y matizada de uno de los eventos más importantes de la historia cristiana. Prepárense para un viaje a través del tiempo, retrocediendo a la antigua Jerusalén, donde cada acción, cada palabra y cada decisión tenía un peso tremendo. Desde la confesión final de Pilato hasta los secretos revelados por el sumo sacerdote, esta historia promete desafiar y enriquecer su comprensión de la crucifixión de Jesús. Los evangelios describen cómo Jesús fue arrestado y llevado ante el Sanedrín, el consejo judío, que lo acusó de blasfemia. Según estos relatos, los líderes judíos consideraban que Jesús había cometido una grave ofensa religiosa al proclamarse el Hijo de Dios y el Mesías esperado. Esta acusación fue suficiente para que el Sanedrín decidiera que Jesús debía morir. El Evangelio de Mateo 26, 59, 66 relata que los líderes religiosos buscaban pruebas falsas contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lograron encontrar ninguna sólida hasta que 2 testigos afirmaron que Jesús había dicho que podía destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Esta afirmación fue interpretada como una amenaza al templo sagrado, lo que intensificó su deseo de condenarlo. Aunque el Sanedrín tenía el poder de juzgar a Jesús por blasfemia, no tenía la autoridad para ejecutar la pena de muerte. Esta limitación los llevó a presentar a Jesús ante Poncio Pilato, el gobernador romano, con la esperanza de que él aprobara la ejecución. En este punto, las narrativas difieren en cuanto a la disposición de Pilato para condenar a Jesús, pero el papel del Sanedrín es claro. Fueron ellos quienes impulsaron el proceso que culminó en la crucifixión. Es importante destacar que esta visión ha sido utilizada históricamente para justificar la persecución de los judíos, algo que debe ser rechazado y reexaminado con un entendimiento más profundo y compasivo. Los eventos de la crucifixión son complejos y multifacéticos, y reducir la culpabilidad a un solo grupo no solo es injusto, sino también históricamente inexacto. Según los evangelios, Poncio Pilato se presenta como un gobernante romano que inicialmente dudó en condenar a Jesús. En el Evangelio de Juan 18:38, Pilato declara: "No encuentro ningún delito en él". Sin embargo, a pesar de su aparente reticencia, finalmente ordenó la crucifixión de Jesús,
cediendo a la presión de la multitud y los líderes judíos. No obstante, recientes investigaciones sugieren que los romanos, y especialmente Pilato, podrían haber tenido motivos más complejos. Algunos historiadores argumentan que Pilato podría haber visto a Jesús como una amenaza potencial al orden público, especialmente durante la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de peregrinos judíos. La decisión de Pilato de crucificar a Jesús podría haber sido un intento de evitar cualquier disturbio o revuelta. El Evangelio de Marcos 15:15 señala que Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, liberó a Barrabás y entregó a Jesús para ser crucificado. Esto sugiere que Pilato estaba dispuesto a usar la crucifixión como una herramienta política, una práctica común en el Imperio Romano para disuadir la insurrección y mantener el control. La figura de Pilato en la historia es, por tanto, más compleja de lo que podría parecer a primera vista. Mientras que los evangelios retratan su reticencia, su decisión final y las circunstancias que la rodearon, muestran que los romanos jugaron un papel crucial y activo en la crucifixión de Jesús. Comprender esto es esencial para tener una visión completa de los eventos que llevaron a la muerte de Jesús. Poncio Pilato fue el quinto gobernador de Judea, sirviendo bajo el emperador Tiberio desde el año 26 al 36 d.C. Su papel en la crucifixión de Jesús lo ha convertido en una figura infame en la historia cristiana. Según los evangelios, Pilato intentó liberarse de la responsabilidad de la muerte de Jesús, lavándose las manos simbólicamente, Mateo 27:24, y declarando: «Inocente soy de la sangre de este justo». A pesar de esta declaración, Pilato ordenó la crucifixión de Jesús, sucumbiendo a la presión de la multitud y los líderes judíos. Sin embargo, documentos y estudios recientes sugieren que Pilato pudo haber guardado secretos que no reveló hasta su lecho de muerte. Algunos textos antiguos mencionan que Pilato, antes de fallecer, hizo confesiones impactantes sobre su verdadero papel y sus pensamientos sobre Jesús. Una teoría intrigante es que Pilato pudo haber tenido simpatía por Jesús, viéndolo como una figura inocente atrapada en una lucha de poder. Esto podría explicar su reluctancia inicial a condenarlo y su intento de liberar a Jesús mediante la costumbre de liberar a un prisionero durante la Pascua, Juan 18:39. Las confesiones finales de Pilato, aunque envueltas en misterio, abren la puerta a nuevas interpretaciones sobre sus acciones. Estas revelaciones sugieren que Pilato no solo actuó bajo presión política, sino que también luchó con dilemas morales y éticos, lo que añade una capa de complejidad a su figura histórica. Las revelaciones en el lecho de muerte de Poncio Pilato han sido objeto de especulación y leyenda. Se dice que antes de morir, Pilato confesó ciertos secretos que había guardado durante su vida, algunos de los cuales podrían arrojar luz sobre sus verdaderas intenciones y sentimientos hacia Jesús. Estas confesiones, aunque no confirmadas históricamente, han sido parte de diversas tradiciones y textos apócrifos. Uno de los relatos más conocidos es que Pilato admitió haber sentido una profunda inquietud por la crucifixión de Jesús. Según estas historias, Pilato habría revelado que veía a Jesús no solo como un hombre inocente, sino como alguien especial, posiblemente influenciado por los rumores sobre sus milagros y enseñanzas. Esta percepción podría haberlo llevado a intentar, aunque débilmente, salvar a Jesús de la crucifixión. Además, algunas versiones sugieren que Pilato compartió detalles sobre sus interacciones con los líderes judíos y cómo fue presionado para tomar decisiones en contra de su juicio personal. Estas confesiones indican un conflicto interno, donde Pilato se veía atrapado entre su deber como gobernador y sus propias dudas morales.
Estas revelaciones, aunque no verificables, proporcionan una perspectiva fascinante sobre la figura de Pilato. Pintan un retrato de un hombre en conflicto, cuyas decisiones, motivadas tanto por presiones externas como por inquietudes internas, tuvieron un impacto profundo en la historia cristiana. Estos detalles nos invitan a reconsiderar la complejidad de los eventos que llevaron a la crucifixión y la humanidad de los individuos involucrados. Según algunos textos y teorías recientes, la relación entre Jesús y Pilato podría haber sido más compleja de lo que sugieren los evangelios. Algunos investigadores plantean la posibilidad de un escándalo oculto que involucraba a ambos. Estas teorías se basan en la interpretación de ciertas interacciones y decisiones tomadas por Pilato durante el juicio de Jesús. La posibilidad de un escándalo se refuerza por el comportamiento inusual de Pilato, quien, a pesar de su poder, parecía vacilar al condenar a Jesús. En el Evangelio de Juan 19:12, Pilato intenta liberar a Jesús diciendo: «Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César se opone». Esta insistencia por parte de Pilato sugiere que podría haber habido razones personales o políticas detrás de sus acciones. Algunos especulan que Pilato podría haber sido influenciado por su esposa, quien, según Mateo 27:19, tuvo un sueño sobre Jesús y le advirtió a Pilato que no tuviera nada que ver con ese hombre justo. Este detalle añade una capa de misterio a las decisiones de Pilato, sugiriendo que fuerzas desconocidas podrían haber estado en juego. Aunque estas teorías no están confirmadas, proporcionan una narrativa intrigante sobre la dinámica entre Jesús y Pilato. La posibilidad de un escándalo oculto nos obliga a reconsiderar la historia tradicional y explorar las complejidades de los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Estos detalles enriquecen nuestra comprensión de la historia y nos invitan a seguir investigando para descubrir la verdad. Las confesiones de Poncio Pilato en su lecho de muerte son un tema de gran fascinación y especulación. Según algunos relatos apócrifos, Pilato, consumido por la culpa y el remordimiento, reveló secretos impactantes sobre su papel en la crucifixión de Jesús. Estas confesiones sugieren que Pilato podría haber tenido una visión más profunda de la identidad y el propósito de Jesús. Uno de los puntos más reveladores de estas confesiones es la afirmación de Pilato de que él siempre creyó en la inocencia de Jesús. Según algunos textos, Pilato habría dicho que veía en Jesús una figura justa y que su condena fue un acto de injusticia impulsado por las presiones políticas y la manipulación del Consejo judío. Este detalle refuerza la narrativa de que Pilato estaba en conflicto sobre la decisión de crucificar a Jesús. Pilato habría confesado que su famosa acción de lavarse las manos, Mateo 27:24, fue un intento desesperado de distanciarse de la culpa de la crucifixión. Este gesto simbólico, aunque visto como una muestra de debilidad, podría interpretarse como una lucha interna entre su deber como gobernador y su conciencia personal. Pilato, según estos relatos, nunca pudo reconciliarse con la decisión que tomó. Estas confesiones finales, aunque no verificables históricamente, proporcionan una visión más humana y compleja de Poncio Pilato. Nos muestran a un hombre atrapado en circunstancias difíciles, luchando con decisiones morales y éticas que tuvieron un impacto monumental en la historia. Estas revelaciones nos invitan a reflexionar sobre los dilemas que enfrentó y las consecuencias de sus acciones. Justo antes de que Jesús fuera clavado en la cruz, el sumo sacerdote Caifás rompió su silencio sobre Jesús, revelando conocimientos aterradores. Caifás, quien había sido una figura central en el juicio de Jesús,
había mantenido una posición firme en contra de Jesús, acusándolo de blasfemia y buscando su condena. Su revelación antes de la crucifixión añadió una capa adicional de tensión y misterio a los eventos. El Evangelio de Mateo 26, 63, 64 describe cómo Caifás le exigió a Jesús que dijera si era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Esta declaración fue interpretada por Caifás como una blasfemia, lo que justificó su decisión de buscar la muerte de Jesús. La revelación de Caifás antes de la crucifixión no solo consolidó su posición en el juicio de Jesús, sino que también expuso la profunda animosidad y el miedo que los líderes religiosos sentían hacia Jesús. Para ellos, Jesús representaba una amenaza no solo a su autoridad religiosa, sino también al orden social y político que mantenían. La insistencia de Caifás en la culpabilidad de Jesús reflejaba esta preocupación. Estas palabras y acciones del sumo sacerdote nos muestran la intensidad de la confrontación entre Jesús y las autoridades religiosas de su tiempo. La revelación final de Caifás subraya el conflicto entre la nueva enseñanza de Jesús y las tradiciones establecidas, un choque que culminó en la crucifixión y dejó una marca indeleble en la historia religiosa. Este momento crítico nos recuerda la tensión y el drama que rodearon los últimos días de Jesús. En los momentos previos a la crucifixión, el sumo sacerdote Caifás hizo revelaciones que dejaron a muchos atónitos. Según los evangelios, Caifás había estado buscando activamente formas de condenar a Jesús, y sus declaraciones finales antes de la crucifixión arrojaron nueva luz sobre sus verdaderos motivos y temores. Estas revelaciones fueron tanto una acusación contra Jesús como una confesión del profundo conflicto interno que sentía Caifás. Caifás declaró que Jesús había amenazado con destruir el templo y reconstruirlo en 3 días. Mateo 26, 61. Esta afirmación fue utilizada para pintar a Jesús como una amenaza seria para la estabilidad religiosa y social de Jerusalén. Sin embargo, esta declaración también reveló el miedo de Caifás a los cambios radicales que Jesús proponía. La reinterpretación del templo como su propio cuerpo y la promesa de resurrección eran conceptos revolucionarios que desafiaban el status quo. El miedo de Caifás se basaba en parte en la popularidad creciente de Jesús entre el pueblo, lo que podría haber llevado a una insurrección contra las autoridades religiosas y romanas. Caifás, al declarar estas acusaciones, buscaba proteger su posición y la de sus colegas en el Sanedrín. Sus conocimientos aterradores sobre las enseñanzas de Jesús y su impacto potencial mostraban una lucha por el poder y el control. Estas revelaciones no solo eran un ataque contra Jesús, sino también una ventana a las preocupaciones y motivaciones de los líderes religiosos de la época. La declaración de Caifás antes de la crucifixión fue un intento de reafirmar su autoridad frente a una amenaza percibida. Este momento crucial destacó las tensiones entre las antiguas tradiciones y las nuevas enseñanzas que Jesús traía, preparándonos para los eventos trascendentales que seguirían. El juicio de Jesús ante el Sanedrín estuvo marcado por la manipulación y el engaño. Desde el principio, los líderes religiosos buscaron cualquier medio para condenar a Jesús, incluso recurriendo a testimonios falsos y acusaciones distorsionadas. Los evangelios describen cómo el Consejo judío manipuló el proceso para asegurar un veredicto de culpabilidad contra Jesús. El Evangelio de Marcos 14, 55-59 relata que los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban pruebas contra Jesús para darle muerte, pero no las encontraban.
Muchos testificaron falsamente contra él, pero sus declaraciones no coincidían. Finalmente, 2 testigos dijeron que Jesús había afirmado que destruiría el templo hecho por manos humanas y en 3 días construiría otro no hecho por manos humanas. Esta acusación fue utilizada para justificar la sentencia de muerte a pesar de su falta de coherencia. El juicio también estuvo marcado por el engaño y la manipulación de las emociones del público. Los líderes religiosos incitaron a la multitud a pedir la crucifixión de Jesús, mientras exigían la liberación de Barrabás, un conocido criminal. Esta táctica de manipulación mostró hasta qué punto estaban dispuestos a llegar para eliminar a Jesús, quien representaba una amenaza a su poder e influencia. Estos eventos destacan la profunda injusticia del juicio de Jesús. Las manipulaciones y engaños utilizados por el Sanedrín no solo revelan su miedo y odio hacia Jesús, sino también la corrupción y la desesperación que caracterizaban su liderazgo. Este juicio manipulado subraya la gravedad de la traición a la justicia y nos recuerda la importancia de la integridad y la verdad en cualquier sistema judicial. El Consejo Judío, conocido como el Sanedrín, jugó un papel crucial en la condena de Jesús. Este consejo estaba compuesto por los principales sacerdotes, ancianos y maestros de la ley, y actuaba como el tribunal supremo en cuestiones religiosas y legales para los judíos. Según los evangelios, el Sanedrín se reunió en varias ocasiones para planificar la captura y el juicio de Jesús, motivados por el temor a su creciente influencia y la amenaza que representaba para su autoridad. El Evangelio de Marcos 14:55 describe cómo el Sanedrín buscaba pruebas contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero inicialmente no encontraron nada convincente. Este esfuerzo concertado para encontrar motivos de condena muestra la determinación del Consejo de eliminar a Jesús a cualquier costo. Finalmente, recurrieron a testimonios falsos y manipulaciones para lograr su objetivo. Uno de los momentos clave fue cuando Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás, quien le preguntó directamente si era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió afirmativamente, lo que llevó a Caifás a rasgar sus vestiduras y declarar que Jesús había blasfemado, mereciendo así la muerte según la ley judía. Mateo 26:63-66. Esta declaración fue suficiente para que el Sanedrín condenara a Jesús y lo llevara ante Poncio Pilato para solicitar la crucifixión. El papel del Sanedrín en la condena de Jesús no solo revela las dinámicas internas de poder y temor entre los líderes religiosos, sino también la profunda resistencia a las enseñanzas radicales de Jesús. Al condenarlo, el Sanedrín intentaba preservar su control y evitar cualquier cambio que pudiera desestabilizar el orden establecido. Esta acción, sin embargo, también desencadenó una serie de eventos que culminaron en la crucifixión y resurrección de Jesús, elementos centrales de la fe cristiana. Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, es presentado en los evangelios como un personaje que duda en condenar a Jesús. A pesar de su autoridad y poder, Pilato parece incómodo con la idea de crucificar a alguien que, a sus ojos, no había cometido un delito grave. En varias ocasiones, Pilato declara la inocencia de Jesús y busca formas de liberarlo, pero se encuentra atrapado entre su conciencia y las presiones políticas y sociales. En el Evangelio de Juan 19:12, Pilato intenta liberar a Jesús, pero los líderes judíos le advierten: si sueltas a este, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César se opone. Este ultimátum coloca a Pilato en una posición difícil, ya que liberar a Jesús podría ser visto como un acto de traición contra el emperador romano. Pilato, temiendo por su posición y las posibles repercusiones, finalmente cede a las demandas de la multitud.
La indecisión de Pilato se ve reflejada también en el gesto simbólico de lavarse las manos, como se relata en Mateo 27:24. Al hacerlo, Pilato declara: «Inocente soy de la sangre de este justo». Este acto de lavarse las manos es una muestra de su intento de distanciarse de la responsabilidad de la crucifixión, aunque en última instancia sigue siendo el responsable de dar la orden final. La figura de Pilato en los evangelios nos muestra a un gobernante atrapado entre la presión de los líderes judíos, la demanda de la multitud y su propia percepción de justicia. Su reacia decisión de condenar a Jesús resalta las complejidades políticas y morales de la situación y subraya cómo el poder y la justicia pueden estar en conflicto en momentos críticos. Este dilema de Pilato añade profundidad a la narrativa de la crucifixión, mostrando cómo la historia está llena de decisiones difíciles y consecuencias inevitables. La Iglesia etíope tiene una perspectiva única sobre Poncio Pilato, venerándolo como mártir y santo, una creencia que también comparte la Iglesia copta. Esta visión contrasta notablemente con la imagen negativa que tradicionalmente se tiene de Pilato en la mayoría del cristianismo occidental. Para comprender esta veneración es esencial explorar las tradiciones y relatos que han influido en esta percepción. Según algunas tradiciones etíopes y coptas, Pilato se convirtió al cristianismo y se arrepintió de su papel en la crucifixión de Jesús. Estas tradiciones sostienen que Pilato, influenciado por su esposa y perturbado por su conciencia, finalmente reconoció la divinidad de Jesús. Este arrepentimiento y conversión son vistos como actos de redención que lo elevan a la categoría de santo en estas iglesias orientales. El reconocimiento de Pilato como santo en la iglesia etíope se basa en la idea de que cualquier persona puede redimirse a través del arrepentimiento y la fe. Este enfoque en la misericordia y la posibilidad de redención refleja una teología profundamente arraigada en el perdón y la gracia divina. Pilato, a través de su arrepentimiento, se convierte en un símbolo de la capacidad transformadora del cristianismo. Esta veneración también destaca las diferencias teológicas y culturales entre las diversas ramas del cristianismo. Mientras que en el occidente cristiano Pilato es generalmente visto como un villano, en la tradición etíope y copta, su historia es una prueba de la gracia redentora de Dios. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar nuestras propias creencias y a reconocer la riqueza y diversidad de las interpretaciones dentro de la fe cristiana. El arresto y juicio de Jesús ante el sumo sacerdote Caifás marcan el inicio de los eventos que culminarían en la crucifixión. Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní, donde estaba orando con sus discípulos, y llevado ante Caifás para ser juzgado por el Sanedrín. Este juicio nocturno fue un proceso lleno de irregularidades y violaciones de la ley judía, diseñado para asegurar una condena rápida. El Evangelio de Mateo 26, 57, 68 describe cómo Jesús fue llevado ante Caifás y el Sanedrín, donde fue interrogado y acusado falsamente. Los líderes religiosos intentaron encontrar pruebas que justificaran una sentencia de muerte, pero sus testimonios eran inconsistentes. Finalmente, Caifás le preguntó directamente a Jesús si era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió afirmativamente, lo que llevó a Caifás a declarar que había blasfemado y que merecía la muerte. Durante este juicio, Jesús permaneció en gran parte en silencio, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:7. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La actitud de Jesús ante las falsas acusaciones y su aceptación de su destino son elementos cruciales de su pasión, que reflejan su compromiso con su misión y su confianza en el plan divino.
El juicio ante Caifás no solo revela la injusticia y la manipulación de los líderes religiosos, sino que también destaca la valentía y la serenidad de Jesús frente a la adversidad. Este episodio es un recordatorio poderoso de la resistencia frente a la injusticia y la importancia de mantenerse fiel a la verdad y a la misión personal, a pesar de las consecuencias. La condena de Jesús en este juicio fue un paso decisivo hacia su crucifixión, pero también hacia la redención de la humanidad. El Sanedrín era el máximo órgano de gobierno religioso y judicial de los judíos, compuesto por 70 miembros más el sumo sacerdote, que actuaba como presidente. Este consejo incluía saduceos, fariseos y otros líderes religiosos de Jerusalén. Su autoridad abarcaba una amplia gama de asuntos religiosos y legales y tenía un impacto significativo en la vida cotidiana del pueblo judío. El Evangelio de Marcos, 14:55, menciona cómo el Sanedrín se reunió para juzgar a Jesús, buscando pruebas para condenarlo a muerte. A pesar de la falta de pruebas contundentes, el Sanedrín utilizó testimonios falsos y acusaciones distorsionadas para justificar su sentencia. Este juicio nocturno fue una violación de las propias leyes del Sanedrín, que prohibían los juicios nocturnos y las sentencias de muerte sin una deliberación adecuada. El papel del Sanedrín en la condena de Jesús revela las tensiones entre la autoridad religiosa establecida y las enseñanzas radicales de Jesús. Los líderes del Sanedrín veían a Jesús como una amenaza a su poder y a la estabilidad social. Sus enseñanzas desafiaban las tradiciones y normas religiosas, lo que provocó un deseo urgente de eliminarlo. La condena de Jesús por el Sanedrín fue tanto un acto de autodefensa como una demostración de su control sobre la interpretación de la ley y la religión. Este episodio subraya la complejidad y la corrupción que pueden surgir en sistemas de poder altamente centralizados. La manipulación del juicio de Jesús por parte del Sanedrín es un recordatorio de cómo el poder puede ser abusado para silenciar voces disidentes y mantener el status quo. La historia de Jesús y el Sanedrín nos invita a reflexionar sobre la justicia, la verdad y el uso del poder en nuestras propias comunidades y sistemas de gobierno. Durante el juicio de Jesús, el Sanedrín enfrentó la dificultad de encontrar acusaciones legítimas que justificaran una sentencia de muerte. Los evangelios detallan cómo los líderes religiosos recurrieron a testimonios falsos y distorsionados en un esfuerzo por condenar a Jesús. Este intento desesperado por fabricar pruebas refleja la determinación del Sanedrín de eliminar a Jesús a toda costa. En el Evangelio de Marcos, 14:56-59, se menciona que muchos testificaron falsamente contra Jesús, pero sus testimonios no coincidían. Finalmente, 2 testigos afirmaron que Jesús había dicho que destruiría el templo hecho por manos humanas y en 3 días construiría otro no hecho por manos humanas. Esta acusación fue una distorsión de las palabras de Jesús, quien en realidad se refería a su cuerpo y a su resurrección. Juan 2:19-21. La manipulación de los testimonios durante el juicio de Jesús no solo revela la corrupción del proceso judicial, sino también el miedo y la inseguridad de los líderes religiosos. La amenaza que Jesús representaba para su autoridad y para el orden social establecido los llevó a tomar medidas extremas. Este episodio es un ejemplo claro de cómo el poder puede ser utilizado de manera injusta para silenciar voces que desafían el status quo. A pesar de la falsedad de las acusaciones, Jesús permaneció en silencio durante gran parte del juicio, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:7. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Su silencio ante las acusaciones falsas subraya su disposición a aceptar su destino y su compromiso con su misión divina, lo que añade una dimensión profunda a su sacrificio y su enseñanza. Una de las acusaciones más destacadas contra Jesús durante su juicio fue su afirmación de que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Esta declaración, mencionada en los Evangelios, fue malinterpretada y utilizada como evidencia para condenarlo. Sin embargo, Jesús hablaba en términos metafóricos sobre su cuerpo y su resurrección, no sobre el templo físico en Jerusalén. En el Evangelio de Juan 2, 19, 21, Jesús dice: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Los oyentes, incluidos los líderes religiosos, interpretaron estas palabras literalmente, pensando que Jesús planeaba destruir el templo de Herodes, una estructura sagrada y central para el judaísmo. Sin embargo, el evangelista aclara que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, refiriéndose a su muerte y resurrección. Esta malinterpretación fue aprovechada por el Sanedrín durante el juicio para presentar a Jesús como una amenaza radical. La acusación de querer destruir el templo fue vista como un ataque a la fe y la identidad judía, lo que justificó, en los ojos del Sanedrín, una sentencia de muerte. Esta distorsión de sus palabras subraya cómo las enseñanzas de Jesús fueron malentendidas y manipuladas por aquellos que se sentían amenazados por su mensaje. La declaración de Jesús sobre el templo no solo predijo su resurrección, sino que también simbolizó un cambio fundamental en la relación entre Dios y la humanidad. Al referirse a su cuerpo como el templo, Jesús estaba indicando que la verdadera presencia de Dios no se limitaba a un edificio, sino que se manifestaba a través de su vida, muerte y resurrección. Este mensaje desafiante y transformador fue y sigue siendo central en la fe cristiana. La acusación de blasfemia fue uno de los principales argumentos utilizados por el Sanedrín para condenar a Jesús. Según la ley judía, la blasfemia, o el acto de mostrar falta de respeto o irreverencia hacia Dios, era un delito grave que merecía la pena de muerte. Los líderes religiosos interpretaron las afirmaciones de Jesús sobre su identidad y su relación con Dios como blasfemas, lo que justificó su condena en sus ojos. El momento culminante del juicio ante el Sanedrín se encuentra en Mateo 26, 63, 65. Donde Caifás le pregunta a Jesús si es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús responde: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Esta respuesta provocó que Caifás rasgara sus vestiduras y declarara que Jesús había blasfemado, lo que llevó al consejo a decidir que merecía la muerte. La reacción de Caifás y el Sanedrín ante las palabras de Jesús refleja su incapacidad para comprender su verdadera naturaleza y misión. Para ellos, la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios era una amenaza directa a su autoridad y una violación de las leyes religiosas. Este malentendido y la subsecuente acusación de blasfemia subrayan el conflicto entre las enseñanzas de Jesús y las interpretaciones tradicionales de la ley judía. La acusación de blasfemia no solo fue un punto crucial en el juicio de Jesús, sino que también revela la profunda división entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo. Mientras que ellos veían en sus palabras una herejía peligrosa, Jesús estaba revelando una verdad trascendental sobre su identidad y su relación con Dios. Este choque de visiones no solo llevó a la crucifixión, sino que también estableció las bases para el surgimiento de una nueva fe. Una de las principales razones por las que los líderes judíos buscaron condenar a Jesús fue su constante desafío a la autoridad religiosa establecida. Jesús,
criticaba abiertamente a los líderes religiosos por su hipocresía y falta de verdadera piedad, lo que minaba su autoridad y cuestionaba su legitimidad ante el pueblo. Este desafío constante fue visto como una amenaza que debía ser eliminada. En múltiples ocasiones, Jesús llamó hipócritas a los escribas y fariseos, como se registra en Mateo 23, 27, 28. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Estas críticas eran extremadamente contundentes y socavaban la autoridad de los líderes religiosos. Jesús desafiaba las tradiciones religiosas al asociarse con aquellos considerados pecadores y marginados por la sociedad. Comía con recaudadores de impuestos y prostitutas y sanaba a los enfermos en el día de reposo, lo cual iba en contra de las estrictas interpretaciones de la ley del sábado. Lucas 5:30-32, Marcos 2:15-17. Estas acciones no solo mostraban la misericordia de Jesús, sino que también cuestionaban la rigidez y el legalismo de las autoridades religiosas. La enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios también desafiaba la autoridad religiosa establecida. Su mensaje de amor, perdón y justicia social contrastaba con la corrupción y el poderío de los líderes religiosos. Esta confrontación constante con las autoridades religiosas culminó en su arresto y juicio, ya que veían en Jesús una amenaza directa a su poder e influencia. Su decisión de condenarlo fue un intento de proteger su estatus y eliminar una fuente de crítica y desafío. Una de las controversias más significativas entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo fue su enfoque sobre la observancia del sábado. Los fariseos y otros líderes religiosos tenían interpretaciones muy estrictas sobre lo que se podía y no se podía hacer en sábado, el día de reposo. Jesús, sin embargo, desafió estas restricciones, priorizando la compasión y la necesidad humana sobre las normas rígidas. El Evangelio de Marcos 2:27-28 recoge una de las enseñanzas clave de Jesús sobre el sábado. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Con estas palabras, Jesús subrayó que el propósito del sábado era beneficiar a las personas, no imponerles cargas adicionales. Esta visión contrastaba fuertemente con la de los fariseos, quienes consideraban que cualquier trabajo, incluso actos de sanación, estaba prohibido en sábado. En varias ocasiones, Jesús sanó a personas en sábado, lo que provocó la ira de los líderes religiosos. Un ejemplo se encuentra en Lucas 13:10-17, donde Jesús cura a una mujer que había estado enferma durante 18 años. Los líderes de la sinagoga criticaron a Jesús por realizar esta curación en sábado, pero él respondió: «Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en sábado y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo?». Estas acciones y enseñanzas de Jesús desafiaban la interpretación legalista de los líderes religiosos y mostraban un enfoque más misericordioso y humano. Al sanar en sábado, Jesús demostraba que el amor y la compasión debían prevalecer sobre las normas rituales. Este enfoque humanista y su desafío a las tradiciones religiosas establecidas contribuyeron a la creciente hostilidad de los líderes religiosos hacia él. El conflicto sobre la observancia del sábado es un ejemplo claro de la tensión entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo.
Mientras que ellos se aferraban a una interpretación estricta y legalista de la ley, Jesús promovía una visión de la fe centrada en la misericordia, el amor y la compasión. Esta confrontación constante con las autoridades religiosas fue uno de los factores que llevaron a su arresto y eventual crucifixión. Una de las acusaciones más graves y centrales en el juicio de Jesús fue su afirmación de ser el Hijo de Dios. Esta declaración fue vista por los líderes religiosos como una blasfemia, un delito gravísimo bajo la ley judía que merecía la pena de muerte. Para los seguidores de Jesús, sin embargo, esta afirmación era una verdad fundamental que proclamaba su divinidad y misión salvadora. El Evangelio de Juan 10:30-33 relata un momento en el que Jesús declara: «Yo y el Padre uno somos». Los judíos recogieron piedras para apedrearlo y dijeron: «No te apedreamos por alguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Esta reacción subraya la gravedad con la que los líderes religiosos consideraban esta afirmación. Para ellos, Jesús estaba usurpando un lugar que solo pertenecía a Dios, lo que justificaba su condena. Durante su juicio, el sumo sacerdote Caifás le preguntó directamente a Jesús si era el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Mateo 26:63-64. Esta declaración fue interpretada como una confirmación de su blasfemia y selló su destino ante el Sanedrín. La acusación de ser el Hijo de Dios no solo fue un punto crucial en el juicio de Jesús, sino que también es central en la teología cristiana. Los primeros cristianos creían firmemente en la divinidad de Jesús y su papel como el Hijo de Dios enviado para salvar a la humanidad. Esta creencia diferenciaba al cristianismo del judaísmo y fue un pilar fundamental en la expansión de la fe cristiana. La declaración de Jesús de ser el Hijo de Dios es un tema que ha resonado a lo largo de los siglos. Para los creyentes es una afirmación de fe y una proclamación de la verdad divina. Para sus contemporáneos, fue una acusación que justificó su crucifixión. Este contraste subraya la división que Jesús provocó y la profundidad de sus enseñanzas y proclamaciones, que continúan siendo esenciales para la fe cristiana hoy en día. Después de condenar a Jesús por blasfemia, los líderes judíos lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano, para solicitar la crucifixión. Según la ley romana, el Sanedrín no tenía la autoridad para ejecutar la pena de muerte, por lo que necesitaban la aprobación de Pilato. Este traslado marcó un cambio crucial en el juicio de Jesús, llevándolo del ámbito religioso al político. En el Evangelio de Lucas 23:1-2 se describe cómo los líderes religiosos presentaron a Jesús ante Pilato con nuevas acusaciones. Comenzaron a acusarle, diciendo: «A este hemos hallado que pervierte a nuestra nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey». Estas acusaciones fueron diseñadas para presentar a Jesús como una amenaza política, algo que Pilato no podría ignorar. Pilato, al escuchar estas acusaciones, interrogó a Jesús sobre su supuesta reivindicación de ser rey. Jesús respondió: «Mi reino no es de este mundo». Juan 18:36. Esta respuesta, aunque calmó parcialmente las preocupaciones de Pilato sobre una insurrección política, no fue suficiente para liberar a Jesús debido a la presión de los líderes religiosos y la multitud. Pilato se encontraba en una posición delicada, ya que liberar a Jesús podría haber provocado disturbios. El juicio ante Pilato muestra cómo los líderes religiosos manipularon las acusaciones para asegurar la condena de Jesús. Al presentar a Jesús como una amenaza a la autoridad romana,
aumentaron las probabilidades de que Pilato accediera a sus demandas. Este cambio de acusaciones refleja la desesperación y la determinación de los líderes judíos para eliminar a Jesús. La decisión de Pilato de ceder a la presión y condenar a Jesús a la crucifixión subraya las complejidades políticas y sociales de la época. Pilato, aunque reacio, finalmente cedió ante la insistencia de los líderes religiosos y la multitud, lavándose las manos simbólicamente para mostrar su intento de distanciarse de la responsabilidad. Este acto de entregar a Jesús a los deseos del Sanedrín fue un momento crucial que selló el destino de Jesús y preparó el escenario para su crucifixión. La pena de muerte en la provincia de Judea durante el tiempo de Jesús estaba bajo la jurisdicción romana. Esto significaba que, aunque el Sanedrín podía juzgar y condenar a alguien según la ley judía, no podían ejecutar la pena capital sin la autorización del gobernador romano. Este sistema legal aseguraba que los romanos mantuvieran el control sobre las cuestiones más serias de justicia y orden público. El Evangelio de Juan 18:31 ilustra esta situación cuando los líderes judíos llevan a Jesús ante Pilato y dicen: «A nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie». Esta declaración resalta la necesidad de la intervención romana para llevar a cabo la crucifixión de Jesús. Pilato, como representante del poder imperial, tenía la última palabra sobre la vida y la muerte en Judea. Pilato se enfrentó a un dilema al recibir a Jesús. Por un lado, debía mantener el orden y la paz en la provincia, y cualquier indicio de sedición o amenaza política debía ser tratado con severidad. Por otro lado, las evidencias y testimonios presentados no demostraban que Jesús hubiera cometido un crimen capital bajo la ley romana. Este dilema se complicaba aún más por la insistencia de los líderes judíos y la presión de la multitud. La necesidad de obtener la aprobación romana para ejecutar la pena de muerte también revela las tensiones entre la ocupación romana y las autoridades locales judías. Mientras que los romanos tenían el poder supremo, los líderes judíos todavía mantenían una considerable influencia y podían manipular las circunstancias para lograr sus objetivos. La crucifixión de Jesús es un ejemplo de cómo estos dos sistemas de poder interactuaron y, en última instancia, llevaron a una decisión trágica y significativa. El papel de la jurisdicción romana en la condena de Jesús subraya la complejidad del contexto político y judicial de la época. La necesidad de que el Sanedrín buscara la aprobación de Pilato muestra cómo los diferentes niveles de autoridad y poder influyeron en los eventos que llevaron a la crucifixión. Esta interacción entre los sistemas judiciales judío y romano añade una capa de comprensión sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos históricos. Cuando los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato, presentaron una serie de acusaciones diseñadas para convencer al gobernador romano de que Jesús era una amenaza significativa para el orden público y la autoridad romana. Estas acusaciones fueron estratégicamente formuladas para resaltar el peligro político que representaba Jesús, más allá de las cuestiones religiosas que habían motivado inicialmente su arresto. Según el Evangelio de Lucas 23:2, las principales acusaciones fueron: «Hemos hallado que este hombre pervierte a nuestra nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey». Estas afirmaciones estaban destinadas a presentar a Jesús como un rebelde y un agitador político que buscaba desafiar la autoridad de Roma, algo que Pilato no podía ignorar. La primera acusación de pervertir a la nación implicaba que Jesús estaba causando disturbios y desorden social. La segunda, que prohibía dar tributo a César, fue una falsedad descarada, ya que Jesús había dicho claramente:
Dad, pues, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. La tercera acusación, que Jesús se proclamaba rey, fue la más peligrosa a ojos de Roma, ya que implicaba una reclamación de poder que podría incitar a la insurrección. Pilato, al interrogar a Jesús, encontró que estas acusaciones no eran sustanciales. Sin embargo, la presión de los líderes religiosos y la multitud hicieron que la situación se volviera insostenible. Pilato, consciente de su responsabilidad de mantener la paz y el orden, y temiendo las repercusiones de un disturbio, decidió finalmente ceder a sus demandas, aunque no estaba convencido de la culpabilidad de Jesús. Las acusaciones presentadas a Pilato subrayan la manipulación y la estrategia de los líderes religiosos para asegurarse de que Jesús fuera condenado a muerte. Estas tácticas reflejan la desesperación y la determinación de eliminar a alguien que percibían como una amenaza significativa a su poder e influencia. Este episodio es una muestra clara de cómo se puede distorsionar la verdad para lograr objetivos políticos y personales. A lo largo del juicio de Jesús, Poncio Pilato mostró una notable reticencia a condenarlo. A pesar de las presiones y las acusaciones presentadas por los líderes religiosos, Pilato declaró repetidamente que no encontraba en Jesús ningún delito que mereciera la pena de muerte. Esta insistencia en la inocencia de Jesús es uno de los aspectos más destacados de los relatos evangélicos. En el Evangelio de Juan 18:38, Pilato dice claramente: «No hallo en él ningún delito». Esta declaración fue hecha después de interrogar a Jesús y escuchar las acusaciones presentadas por los líderes judíos. Pilato parecía convencido de que Jesús no había hecho nada que justificara una condena tan severa. Sin embargo, su posición se complicaba debido a la presión política y la posibilidad de disturbios. El Evangelio de Lucas 23:14-15 recoge otra declaración similar de Pilato: «Me habéis presentado a este hombre como que pervierte al pueblo, y he aquí, habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre». Estas palabras subrayan la convicción de Pilato de que Jesús era inocente de los cargos que se le imputaban. A pesar de sus declaraciones de inocencia, Pilato finalmente cedió a las demandas de la multitud y de los líderes religiosos. Lavarse las manos públicamente, como se describe en Mateo 27:24, fue un intento simbólico de desligarse de la responsabilidad de la condena de Jesús. «Inocente soy yo de la sangre de este justo». Este acto refleja la complejidad de la situación de Pilato, atrapado entre su juicio personal y las presiones externas. La declaración de inocencia de Pilato añade una dimensión trágica a la crucifixión de Jesús. Subraya la injusticia del proceso y la manipulación de las autoridades religiosas. También resalta la fragilidad de la justicia en un contexto de poder y presión política. Este episodio nos recuerda la importancia de la integridad y la valentía en la toma de decisiones justas, incluso cuando enfrentamos presiones y amenazas significativas. Cuando Poncio Pilato descubrió que Jesús era Galileo, lo envió a Herodes Antipas, quien estaba en Jerusalén en ese momento. Herodes, hijo de Herodes el Grande, gobernaba sobre Galilea y Perea y había oído hablar de Jesús. Este encuentro entre Jesús y Herodes es significativo, ya que refleja una mezcla de curiosidad y desdén por parte del tetrarca. El Evangelio de Lucas 23:8 relata que Herodes se alegró mucho al ver a Jesús, porque hacía mucho que deseaba verle, por lo que había oído hablar de él, y esperaba verle hacer alguna señal.
Esta curiosidad de Herodes muestra que, aunque no tenía interés religioso genuino, estaba fascinado por la reputación de Jesús como hacedor de milagros. Sin embargo, su interés era más de entretenimiento que de fe o comprensión. Durante el interrogatorio, Jesús permaneció en silencio, sin responder a las preguntas de Herodes. Lucas 23:9. Esta falta de respuesta enfureció a Herodes, quien, junto con sus soldados, trató a Jesús con desprecio. Lo vistieron con una vestidura espléndida para burlarse de sus supuestas pretensiones regias y lo enviaron de vuelta a Pilato. Este acto de burla refleja el desdén de Herodes por alguien a quien consideraba insignificante. El episodio subraya la superficialidad de Herodes y su incapacidad para reconocer la verdadera naturaleza de Jesús. Mientras que Pilato luchaba con cuestiones de justicia y presión política, Herodes veía a Jesús como una curiosidad, alguien para divertirse. Este contraste entre las respuestas de Pilato y Herodes destaca las diversas formas en que las figuras de poder abordaron la presencia de Jesús y su mensaje. El retorno de Jesús a Pilato marcó el final de un episodio humillante, pero revelador. La actitud de Herodes y su falta de interés genuino en la verdad subrayan la resistencia y la hostilidad que Jesús enfrentó no solo de los líderes religiosos, sino también de los gobernantes políticos de su tiempo. Esta interacción breve pero significativa con Herodes añadió otra capa de desprecio y rechazo a la pasión de Jesús. El encuentro de Jesús con Herodes Antipas fue breve pero lleno de humillación y burla. Herodes, quien había oído hablar de los milagros de Jesús, esperaba ser testigo de uno de ellos. Sin embargo, cuando Jesús se mantuvo en silencio y no realizó ningún milagro, Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, subrayando la falta de respeto y la incomprensión de su verdadera misión. Lucas 23:11 describe cómo Herodes y su guardia lo menospreciaron y, escarneciéndole, le vistieron de una ropa espléndida y volvieron a enviarle a Pilato. Este acto de vestir a Jesús con ropas espléndidas fue una forma de burla, insinuando que sus pretensiones de realeza eran ridículas. Para Herodes y sus hombres, Jesús no era más que un objeto de mofa, alguien cuyo sufrimiento y humillación podían disfrutar sin remordimientos. La burla de Herodes contrasta con la actitud de Pilato, quien, aunque también permitió la crucifixión de Jesús, lo hizo con reticencia y conflicto interno. Herodes, en cambio, no mostró ninguna compasión ni dilema moral. Su tratamiento de Jesús como un entretenimiento refleja una profunda desconexión con el sufrimiento humano y una falta de comprensión de la gravedad de la situación. Este episodio de burla no solo intensificó el sufrimiento de Jesús, sino que también añadió una dimensión de desprecio y deshumanización a su pasión. La forma en que Herodes y sus soldados trataron a Jesús es un recordatorio de cómo el poder y la autoridad pueden corromper el sentido de humanidad y justicia. Este trato inhumano y despectivo fue parte del camino de Jesús hacia la crucifixión, subrayando la profundidad de su sacrificio y la crueldad que enfrentó. El regreso de Jesús a Pilato después de este encuentro humillante con Herodes marca el fin de una fase de su pasión llena de burla y desdén. Herodes, al no encontrar ningún motivo para condenar a Jesús, simplemente lo devolvió a Pilato, demostrando su indiferencia y su incapacidad para comprender la verdadera importancia de lo que estaba ocurriendo. Este episodio es una triste ilustración de cómo la falta de empatía y la crueldad pueden prevalecer en aquellos que detentan el poder. El juicio de Jesús no solo reveló las tensiones entre los líderes religiosos y las autoridades romanas, sino que también tuvo un impacto inesperado en la relación entre Poncio Pilato y Herodes Antipas. Antes del juicio de Jesús, Pilato y Herodes no se llevaban bien.
Pero los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús cambiaron esta dinámica, creando una alianza inesperada entre ellos. Lucas 23:12 nos dice que aquel día Pilato y Herodes se hicieron amigos, pues antes estaban enemistados entre sí. Este cambio en su relación puede interpretarse como una unión basada en el manejo común de un problema político. Ambos gobernantes, al encontrarse con la figura de Jesús, vieron la necesidad de cooperar para mantener el orden y evitar una posible revuelta durante la Pascua, una época de gran tensión y agitación en Jerusalén. La cooperación entre Pilato y Herodes, en el caso de Jesús, muestra cómo las alianzas políticas pueden formarse en momentos de crisis. Pilato, al enviar a Jesús a Herodes, mostró deferencia hacia su jurisdicción sobre Galilea, y Herodes, al devolver a Jesús a Pilato sin condenarlo, reconoció la autoridad suprema de Pilato en Judea. Esta reciprocidad ayudó a aliviar tensiones previas y a establecer una base para futuras colaboraciones. El nuevo entendimiento entre Pilato y Herodes no debe interpretarse como una reconciliación basada en principios morales, sino más bien como una alianza pragmática. Ambos gobernantes enfrentaban desafíos en el mantenimiento de la paz y el control en sus respectivas regiones, y el manejo del caso de Jesús les proporcionó una oportunidad para reforzar sus posiciones. Esta alianza es un ejemplo de cómo la política y la conveniencia pueden superar las enemistades personales en momentos críticos. La relación entre Pilato y Herodes tras el juicio de Jesús subraya la complejidad de la política en la Palestina del siglo I. Este episodio nos muestra cómo las dinámicas de poder y las alianzas pueden cambiar rápidamente en respuesta a eventos significativos. La crucifixión de Jesús, por lo tanto, no solo tuvo un impacto religioso profundo, sino que también influyó en las relaciones políticas de su tiempo, alterando la interacción entre los gobernantes romanos y locales. Poncio Pilato, enfrentado a la presión de los líderes judíos y la multitud, intentó en varias ocasiones liberar a Jesús. A pesar de su autoridad como gobernador romano, Pilato buscó formas de evitar la crucifixión, reconociendo la inocencia de Jesús y la falta de fundamento en las acusaciones presentadas en su contra. Estos intentos reflejan tanto su lucha interna como la complejidad de la situación política y social. Uno de los esfuerzos más notables de Pilato para liberar a Jesús se relata en el Evangelio de Juan 19:12, donde dice: «Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a éste sueltas, no eres amigo de César. Cualquiera que se hace rey, a César se opone». Esta advertencia subrayaba el peligro político que Pilato enfrentaba si liberaba a alguien acusado de reclamar realeza, una amenaza directa al emperador. Otro intento de Pilato por evitar la condena de Jesús fue ofrecer a la multitud la liberación de un prisionero, como era la costumbre durante la Pascua. Pilato presentó a Jesús y a Barrabás, un conocido criminal, esperando que la multitud eligiera liberar a Jesús. Sin embargo, los principales sacerdotes incitaron a la multitud a pedir la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Marcos 15:6-15. Esta estrategia fallida mostró la manipulación y el control que los líderes religiosos tenían sobre la opinión pública. Pilato también intentó disuadir a la multitud al ordenar que Jesús fuera azotado, esperando que este castigo severo fuera suficiente para apaciguar a los líderes judíos y la multitud. Juan 19:1-4. Sin embargo, este acto de crueldad no logró su objetivo, ya que la multitud siguió clamando por la crucifixión de Jesús. Pilato se encontró atrapado en una situación donde ninguna de sus acciones lograba satisfacer a la multitud sin sacrificar a un hombre que consideraba inocente. Estos intentos de Pilato por liberar a Jesús
ilustran la lucha interna del gobernador romano y la presión implacable de las autoridades religiosas y la multitud. Aunque Pilato tenía el poder de tomar decisiones unilaterales, se vio obligado a ceder ante la presión política y social, demostrando cómo las dinámicas de poder y la opinión pública pueden influir en las decisiones judiciales, incluso en los niveles más altos de gobierno. En un esfuerzo por liberar a Jesús, Pilato recurrió a una costumbre pascual que permitía al pueblo elegir la liberación de un prisionero. Pilato presentó a la multitud dos opciones: Jesús, quien era acusado de proclamar ser el rey de los judíos, y Barrabás, un conocido criminal culpable de insurrección y asesinato. Pilato esperaba que la multitud eligiera liberar a Jesús, a quien consideraba inocente. El Evangelio de Mateo 27, 17, 21 relata cómo Pilato preguntó a la multitud: ¿A cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. La elección de la multitud sorprendió a Pilato, quien no entendía por qué preferían liberar a un criminal peligroso en lugar de a un hombre que no había cometido ningún crimen violento. La liberación de Barrabás y la condena de Jesús reflejan la manipulación de la opinión pública por parte de los líderes religiosos. Estos líderes vieron en Jesús una amenaza a su poder y autoridad, mientras que Barrabás, aunque violento, no representaba el mismo desafío a su control. Convencieron a la multitud de que liberar a Barrabás era lo correcto, utilizando su influencia para asegurar la crucifixión de Jesús. Este episodio subraya la fragilidad de la justicia en un contexto de presión social y manipulación. Pilato, aunque tenía la autoridad para liberar a Jesús, se sintió obligado a ceder ante la demanda de la multitud para evitar un posible disturbio. La elección de la multitud no solo condenó a Jesús a la cruz, sino que también destacó cómo las decisiones colectivas pueden ser influenciadas y distorsionadas por aquellos en el poder. La liberación de Barrabás, en lugar de Jesús, es uno de los momentos más paradójicos de la historia de la crucifixión. Representa un intercambio injusto, donde la inocencia es sacrificada por la culpabilidad, y la voluntad del pueblo, manipulada por sus líderes, culmina en la realización de uno de los eventos más significativos de la historia cristiana. Este evento resalta la necesidad de discernimiento y justicia en las decisiones colectivas y judiciales. Uno de los actos más simbólicos durante el juicio de Jesús fue cuando Pilato se lavó las manos frente a la multitud, declarando su inocencia en la condena de Jesús. Este gesto, registrado en el Evangelio de Mateo 27-24, es una muestra dramática del intento de Pilato de distanciarse de la responsabilidad de la crucifixión, a pesar de que fue él quien finalmente autorizó la ejecución. Pilato, al ver que no conseguía nada y que más bien se hacía un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Este acto de lavarse las manos es una declaración pública de que la decisión de crucificar a Jesús no era suya, sino de la multitud que exigía su muerte. Sin embargo, este gesto no eximió a Pilato de su responsabilidad, ya que tenía el poder y la autoridad para liberar a Jesús. La acción de Pilato es un intento de mantener su integridad y evitar las repercusiones de un acto que consideraba injusto. Sin embargo, su decisión de ceder a la presión popular y la manipulación de los líderes religiosos muestra una falta de coraje y liderazgo. Lavarse las manos fue un acto simbólico que no cambió la realidad de su participación en la injusticia cometida. El simbolismo del lavado de manos de Pilato ha perdurado a lo largo de la historia como un ejemplo de abdicar de la responsabilidad moral.
Este acto refleja la complejidad de las decisiones humanas y cómo a veces las acciones simbólicas se utilizan para tratar de mitigar la culpa y la vergüenza. En el caso de Pilato, el gesto no logró redimirlo a los ojos de la historia, sino que lo inmortalizó como alguien que, aunque reconoció la injusticia, no tuvo la valentía de actuar en consecuencia. El lavado de manos de Pilato es un recordatorio poderoso de la importancia de la responsabilidad moral y el liderazgo ético. En situaciones de presión, es crucial que los líderes tomen decisiones basadas en la justicia y la verdad, en lugar de ceder a las demandas de la multitud o las manipulaciones de aquellos con poder. Este episodio resalta la necesidad de integridad y valentía en la toma de decisiones que afectan profundamente la vida de los demás. La condena de Jesús fue el resultado de un proceso judicial profundamente injusto y manipulado. A lo largo de su juicio, Jesús enfrentó acusaciones falsas, testimonios distorsionados y la manipulación de las autoridades religiosas que buscaban eliminarlo como una amenaza a su poder. La decisión final de crucificarlo, aunque respaldada por la multitud, fue una trágica injusticia. Jesús fue acusado de blasfemia por el Sanedrín debido a sus afirmaciones de ser el Hijo de Dios y el Mesías. Esta acusación, aunque teológicamente significativa para los líderes religiosos, no era suficiente para justificar la pena de muerte bajo la ley romana. Por lo tanto, los líderes judíos presentaron a Pilato nuevas acusaciones, sugiriendo que Jesús se proclamaba rey y por lo tanto desafiaba la autoridad de César. Lucas 23:2. El Evangelio de Juan 19:4-6 describe cómo Pilato intentó liberar a Jesús declarando: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él». Sin embargo, la multitud, incitada por los principales sacerdotes, clamaba por su crucifixión. A pesar de reconocer la inocencia de Jesús, Pilato cedió ante la presión para evitar un levantamiento y mantener la paz en Jerusalén durante la Pascua. La crucifixión de Jesús, una forma de ejecución romana reservada para los criminales más viles, fue una sentencia desproporcionada y cruel para alguien que no había cometido ningún delito violento. Jesús fue tratado como un criminal peligroso, aunque sus acciones y enseñanzas se centraron en el amor, la justicia y la compasión. Este contraste subraya la profunda injusticia de su condena y la manipulación del sistema judicial por intereses políticos y religiosos. La injusticia de la condena de Jesús es un tema central en la narrativa de la crucifixión. Su muerte no solo fue el resultado de un juicio manipulado, sino también una manifestación del sacrificio supremo en nombre de la humanidad. La historia de su juicio y crucifixión continúa siendo una poderosa lección sobre la corrupción del poder y la necesidad de justicia y verdad en todos los aspectos de la vida humana. La historia de la crucifixión de Jesús es compleja y multifacética, llena de tensiones políticas, religiosas y sociales. El papel de Poncio Pilato, los líderes religiosos y la multitud refleja cómo la injusticia puede prevalecer cuando el poder y la manipulación dominan sobre la verdad y la justicia. La narrativa de estos eventos ofrece una profunda lección sobre la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal. Pilato, aunque consciente de la inocencia de Jesús, se vio atrapado en un dilema político que lo llevó a ceder ante la presión popular y los líderes religiosos. Su acto de lavarse las manos es emblemático de su intento de evitar la responsabilidad, pero también subraya su fracaso en defender la justicia. Este episodio destaca la importancia de la integridad y el coraje en el liderazgo, especialmente en momentos críticos. Los líderes religiosos, motivados por el miedo y la envidia, manipularon el sistema judicial para asegurar la condena de Jesús.
Utilizaron acusaciones falsas y distorsionadas para convencer a Pilato de que Jesús era una amenaza. Esta manipulación revela cómo el poder puede ser abusado para silenciar voces que desafían el status quo y cómo la verdad puede ser sacrificada en el altar de la conveniencia política. La multitud, influenciada por los líderes religiosos, clamó por la crucifixión de Jesús, eligiendo liberar a Barrabás en su lugar. Este acto refleja cómo la opinión pública puede ser manipulada y cómo las decisiones colectivas pueden ser profundamente erróneas. La crucifixión de Jesús es una advertencia sobre los peligros de seguir ciegamente a las autoridades y la necesidad de discernimiento y justicia en nuestras acciones. La crucifixión de Jesús, aunque un acto de profunda injusticia, también se convierte en un símbolo de sacrificio y redención. A través de su muerte y resurrección, Jesús ofrece un mensaje de esperanza y salvación para la humanidad. La narrativa de su juicio y crucifixión continúa inspirando a millones, recordándonos la importancia de la justicia, la verdad y el amor en nuestras vidas.